El invierno de 1798 había sido implacable con el valle del Green River. La nieve caía en capas tan densas que un hombre apenas podía ver su propia mano frente a la cara, y el viento aullaba como un coro de lobos heridos por los pasos de las montañas. Fue durante una de esas tormentas cuando Thomas y Margaret Fletcher dieron su último aliento, dejando atrás a dos niños huérfanos en una cabaña que parecía demasiado chica para contener tanto dolor. Amos Fletcher tenía 26 años cuando se convirtió en hermano y tutor de Lily, que tenía 17. Era un hombre de montaña de pura cepa, 1.93 metros de puro músculo y tendones, con una barba tan salvaje como el territorio mismo y ojos que podían localizar un venado a 300 metros. Sus manos, marcadas por años de trampeo y caza, eran sorprendentemente suaves cuando sostuvieron los hombros temblorosos de su hermana mientras enterraban a sus padres bajo la tierra helada. La propiedad de los Fletcher era modesta pero valiosa. 200 ovejas pastaban en los prados de las laderas y la tierra se extendía por uno de los terrenos de pastoreo más fértiles del valle. Su padre había sido un hombre astuto que había acumulado riqueza en silencio mediante una cría cuidadosa y trueques estratégicos. Ahora esa riqueza pertenecía a dos huérfanos, y los buitres empezaron a rondar antes de que la tierra se asentara sobre las tumbas de sus padres. Amos cambió de la noche a la mañana. El joven despreocupado que antes compartía whisky y anécdotas en el puesto de comercio se convirtió en una fortaleza. Se movía por el mundo con el rifle siempre al alcance, la mandíbula apretada en un gesto permanente que advertía a los extraños que mantuvieran la distancia. Lily era ahora su responsabilidad, su deber sagrado, y la protegería con la ferocidad de una osa defendiendo a su cría. Los pretendientes llegaron como un desfile de pavos reales, cada uno más insoportable que el anterior. El primero fue Jonathan Whitmore, el hijo mayor del rancho Whitmore, que tenía 3.000 acres al sur. Llegó montado en un caballo negro brillante, vestido con ropa más propia de Boston que de la frontera, con una sonrisa tan blanca y perfecta que parecía ensayada frente al espejo. Señor Fletcher, empezó Jonathan, bajando del caballo con un gesto teatral, vengo a hablar de una unión entre nuestras familias. Su hermana ya está en edad de casarse, y creo que una alianza beneficiaría mucho a ambas haciendas. Amos estaba en el porche, con el rifle apoyado en los brazos, mirándolo como quien mira a una serpiente de cascabel. Lily no está interesada en alianzas. Pero seguro que ve las ventajas. Veo a un hombre que quiere 200 ovejas y 50 acres de los mejores pastos, dijo Amos con voz plana, sin emoción. Ahora bájese de mi propiedad antes de que lo ayude a irse. La sonrisa ensayada de Jonathan flaqueó. Está siendo poco razonable. Una chica de su edad necesita marido, y yo estoy ofreciendo. El clic del rifle de Amos al amartillarse resonó por todo el valle. El caballo de Jonathan, sintiendo la tensión, empezó a bailar nervioso. Está ofreciendo largarse de mi tierra, remató Amos. Esa es la única oferta que me interesa escuchar. Jonathan se fue mascullando sobre salvajes de montaña, y Amos sintió una satisfacción sombría. Pero solo era el primero. En los meses siguientes, 15 hombres más vinieron a llamar. Estaba Marcus Brannan, el comerciante de pieles que se había hecho rico con pieles de castor y tenía la moral de una comadreja. Sugirió que casarse con Lily consolidaría sus intereses comerciales, mirando a las ovejas con una codicia apenas disimulada. Amos lo corrió con amenazas que se volvieron leyenda local. El capitán Andrew Sterling, de la milicia territorial, llegó con escolta de 3 soldados, como si la fuerza militar impresionara a un hombre de montaña que había sobrevivido 6 inviernos solo en el desierto. Habló de deber y seguridad, pero sus ojos no dejaban de irse a los mapas catastrales que colgaban en la pared de la cabaña. Amos le dijo lo que podía hacer con su deber y le sugirió a los soldados que practicaran la marcha, preferiblemente en dirección contraria. Cada rechazo endurecía la fama de Amos. Las madres del asentamiento cuchicheaban que estaba loco, que condenaría a su hermana al solterío. Los hombres en el puesto de comercio bromeaban diciendo que ni un dote de oro puro compraría entrada más allá del cañón del rifle de Amos Fletcher. Pero a Amos no le importaba la fama. Había visto el brillo en los ojos de esos hombres, había oído los cálculos en sus voces. Ninguno veía a Lily,
la chica que cantaba mientras cuidaba las ovejas, que identificaba cada pájaro por su canto, que todavía lloraba en silencio por las noches cuando creía que él no la oía. Ninguno es digno, gruñía cuando Lily sugería tímidamente que tal vez estaba siendo demasiado duro. Ni uno solo, carajo. A 3 millas al norte de la cabaña de los Fletcher, en un claro apenas visible desde el camino principal, había otra vivienda más pequeña, más tosca, más castigada por el tiempo y el abandono. Ahí vivía Harriet Morrison, y vivir tal vez era decir mucho. Existía ahí, como un fantasma en su propia vida, olvidada por un mundo que nunca había sido amable con ella. Harriet tenía 24 años, aunque la vida dura había envejecido su cara más allá de su edad. Su cuerpo era pesado, redondo en formas que la sociedad consideraba inaceptables, poco femeninas, equivocadas. La enfermedad de la tiroides que le provocaba el aumento de peso era tan misteriosa para la medicina de frontera como incurable. Los doctores movían la cabeza y le recomendaban comer menos, ignorar el hambre constante, hacer más ejercicio, como si la pura voluntad pudiera curar lo que su cuerpo había decidido ser. La ironía más cruel de la vida de Harriet era el apodo que le había puesto el asentamiento, la viuda gorda. Aunque nunca se había casado, su prometido, Thomas Morrison, un hombre bueno que la había querido a pesar de los murmullos, había muerto 3 semanas antes de la boda en un accidente maderero, repentino y brutal. En su duelo, Harriet se había refugiado en la cabaña que Thomas estaba construyendo para ellos y nunca se había ido de verdad. El asentamiento la olvidó, como suele olvidar a quienes no encajan en sus expectativas. De vez en cuando alguien mencionaba a esa muchacha gordota que vive sola allá al norte, generalmente con una mezcla de lástima y desprecio. Harriet se mantenía lavando ropa, surciendo y haciendo encargos de repostería. Sus manos eran fuertes por años de trabajo, marcadas por lejía y estufas calientes, pero su corazón era más fuerte todavía. Había notado a la familia Fletcher mucho antes de que la tormenta se llevara a Thomas y Margaret. Lily le recordaba a su propia hermana menor, Sarah, que había muerto a los 16 de una fiebre que el médico del pueblo se negó a tratar porque la familia no podía pagar. Harriet había visto impotente cómo la vida de Sarah se escapaba, había tomado su mano mientras ardía de fiebre, había susurrado promesas de que todo estaría bien, aunque sabía que no lo estaría. Después de que murieron los padres Fletcher, Harriet empezó su ministerio secreto de cuidado. Cada semana se levantaba antes del amanecer y horneaba pan con lo último de su harina o preparaba sopa con las verduras que había racionado con cuidado. Caminaba las 3 millas hasta la cabaña Fletcher en la oscuridad, dejaba sus ofrendas en el porche y desaparecía antes de que alguien la viera. Amos había notado las donaciones misteriosas, pero suponía que venían de alguien del puesto de comercio, tal vez sintiéndose culpable por los chismes sobre su protección agresiva de Lily. Nunca imaginó que los regalos provenían de la mujer a la que el pueblo había descartado como la viuda gorda. Harriet nunca pedía nada a cambio. No dejaba notas ni esperaba reconocimiento. El acto en sí era suficiente. Saber que en algún lugar una chica joven que le recordaba a Sarah comía pan tibio significaba que estaba un poco menos hambrienta, un poco menos sola. Las lluvias de primavera llegaron fuertes ese año, convirtiendo los caminos de montaña en ríos de lodo y haciendo cada viaje peligroso. Fue durante una de esas tormentas cuando Lily cayó enferma. La fiebre llegó de repente, violenta, poniendo su piel tan caliente que quemaba y llevándola al delirio. Amos, el hombre de montaña sin miedo que había enfrentado osos grizzly y tramperos hostiles sin pestañear, se encontró paralizado de terror. Había usado la última medicina semanas atrás en una herida menor. El puesto de comercio estaba a un día de cabalgata en buen clima, y con esta tormenta bien podría estar en la luna. Amos tomó la mano de su hermana y rezó a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer, suplicando piedad, ayuda, cualquier cosa. Harriet oyó el llanto desde su cabaña. El sonido viajaba extraño en las montañas, sobre todo durante las tormentas, y supo de inmediato que algo andaba mal en casa de los Fletcher. Sin dudarlo, tomó la olla con el remedio herbal que siempre tenía preparado, una receta que le había pasado su abuela, que había sido curandera antes de que ese conocimiento fuera tachado de cuentos de viejas. Se envolvió en su capa gruesa y salió bajo la lluvia. Las 3 millas se sintieron como 30.
El lodo le chupaba las botas a cada paso, y la lluvia le azotaba la cara con fuerza punzante. Le dolían las piernas y le faltaba el aire, pero Harriet siguió adelante. Pensaba en Sarah, en lo impotente que se había sentido viendo morir a su hermana. No volvería a ser impotente. Cuando llegó a la cabaña Fletcher, podía oír la voz desesperada de Amos a través de las paredes delgadas, hablando con Lily, tratando de mantenerla consciente. Harriet golpeó fuerte la puerta, con el corazón latiéndole a mil. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Amos, como un ángel vengador, la cara llena de furia y miedo. ¿Qué chingados quieres? Harriet levantó la olla de hierbas, con el agua chorreándole por la cara. ¿Tu hermana? La oí llorar. Esto le bajará la fiebre. Los ojos de Amos estaban enloquecidos, rojos de tanto llorar y no dormir. La miró como si fuera una aparición, y luego su cara se torció de rabia. Vendido. Las palabras le salieron en vietnamita, idioma que había aprendido de un comerciante años atrás. Y aunque Harriet no entendía la traducción exacta, el desprecio era universal. Lárgate de aquí, carajo. No necesito ayuda de. No terminó la frase, pero no hacía falta. Harriet había oído todas las variantes de burla, todos los insultos creativos, todos los comentarios despectivos. Estaba acostumbrada a no ser deseada. Dejó la olla con cuidado en el porche, asegurándose de que quedara lo bastante cerca de la puerta para que él la encontrara. Las hierbas deben reposar 10 minutos, dijo en voz baja, apenas audible con la lluvia. Dale una taza cada 4 horas. Le bajará la fiebre. Luego se dio la vuelta y volvió a meterse en la tormenta. Detrás de ella, Amos cerró la puerta tan fuerte que hizo temblar las paredes de la cabaña. Harriet no miró atrás. Había hecho lo que podía. El camino de regreso fue una agonía. Le temblaban las piernas de cansancio y la ropa empapada parecía pesar tanto como ella. Cuando llegó a su cabaña, temblaba sin control. La chimenea se había apagado en su ausencia y no tenía leña seca para encenderla de nuevo. Se envolvió en una manta delgada, comió un pedazo de pan duro que había estado guardando y trató de dejar de tiritar. En la cabaña Fletcher, Amos miró la olla que Harriet había dejado, su orgullo peleando contra la desesperación. Miró a Lily, cuya fiebre había llegado a un punto peligroso, y tomó una decisión. Preparó el té exactamente como la mujer gorda había indicado y levantó con cuidado la cabeza de Lily para ayudarla a beber. Para la mañana, la fiebre había cedido. Lily abrió los ojos, débil pero lúcida, y susurró. ¿Qué es eso? Sabe rico. Amos miró la olla de hierbas, luego la puerta, luego la cara pálida de su hermana. La vergüenza lo golpeó como un puñetazo físico. Había echado a la única persona que de verdad los había ayudado, y lo había hecho con una crueldad que le daba náuseas recordarla. Tan pronto como Lily estuvo lo bastante fuerte para quedarse sola unas horas, Amos salió a buscar a Harriet. La lluvia había parado, pero el suelo seguía traicionero. Siguió las huellas de lodo que salían de su cabaña, rastreándolas con la misma habilidad que usaba para cazar venados. La cabaña de Harriet estaba peor de lo que había imaginado. El tejado tenía 3 goteras. Las paredes estaban mal selladas y toda la estructura parecía que un viento fuerte podría tirarla. Por la ventana sucia y única, vio a Harriet encorvada frente a una chimenea fría, comiendo pan duro con movimientos mecánicos. Amos tocó suave. El sonido asustó tanto a Harriet que se le cayó el pan. Abrió la puerta apenas una rendija, los ojos como platos al ver quién era. Señor Fletcher, ¿por qué? ¿Por qué nos ayudaste? La voz de Amos sonaba ronca, pero la rabia ya no estaba, la había sustituido algo que podía ser asombro o culpa o ambas cosas. Harriet bajó la vista a sus manos, a las cicatrices que marcaban años de trabajo duro. Tu hermana, me recuerda a mi hermana Sarah. Murió a los 16 de una fiebre igualita. No pude ayudarla. El doctor no quiso venir porque no teníamos con qué pagar. Estuve con ella 3 días viendo cómo se moría. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara, mezclándose con la lluvia que todavía le colgaba del pelo. No pude dejar que pasara otra vez.
No con la hermana de alguien más. Amos sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todo ese tiempo había estado tan concentrado en proteger a Lily de hombres que querían usarla que no había visto a la única persona que no quería nada más que ayudar. Esta mujer a la que había insultado, descartado y echado había arriesgado su salud en una tormenta peligrosa porque no soportaba que otra hermana muriera. Lo siento, dijo, y las palabras le parecieron insuficientes. Lo siento un chingo. Harriet se secó los ojos. No pasa nada. Entiendo. Tenías miedo por ella. No hay excusa para lo que dije. Amos miró alrededor de la cabaña, la pobreza en la que vivía Harriet mientras les había estado regalando comida cada semana. Tú has estado dejándonos pan, sopa, cada semana durante meses. No era pregunta, pero Harriet asintió igual. Los dos se veían tan perdidos después de que murieron sus papás. Solo quería ayudar. Amos sintió que por primera vez en meses veía el mundo con claridad. Había estado tan seguro de que todos querían algo de ellos, que toda bondad era manipulación. Y aquí estaba una mujer que había dado todo lo que podía, y cosas que seguramente no podía, sin pedir nada a cambio. Déjame ayudarte a arreglar este lugar, ofreció. Es lo menos que puedo hacer. Harriet negó rápido con la cabeza. No, por favor. No quiero ser una carga. Tú tienes a tu hermana que cuidar. No eres carga, la voz de Amos fue firme. Eres buena persona, y ya no quedan muchas de esas en este mundo. En las semanas siguientes, Amos cumplió su palabra. Arregló el tejado de Harriet, selló las paredes y cortó suficiente leña para que le durara todo el invierno siguiente. Lily se recuperó de la fiebre e insistió en visitar a Harriet, llevándole los pocos lujos que tenían, un frasco de duraznos en conserva, tela para un vestido nuevo, un libro de poesía que había sido de su mamá. Las dos jóvenes se hicieron amigas rápidas. Lily visitaba a Harriet casi a diario, ayudando con los quehaceres, aprendiendo recetas y hablando de todo, desde los patrones de migración de los pájaros hasta sus sueños para el futuro. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Harriet sintió que tenía familia otra vez. Amos veía todo esto con sentimientos encontrados. Estaba agradecido con Harriet, de verdad, pero los viejos hábitos tardan en morir. Todavía mantenía el rifle cerca y seguía mirando a los extraños con desconfianza. El mundo todavía estaba lleno de hombres que querían lo que tenían los Fletcher y no bajaría la guardia. Sus instintos resultaron correctos cuando Victor Ashford regresó al valle. Victor era guapo de cualquier forma que se viera, cabello dorado que atrapaba la luz del sol y una sonrisa que había conquistado a más de un padre desesperado para entregar a su hija. Había sido uno de los primeros pretendientes que Amos rechazó. Pero a diferencia de los demás, Víctor no se rindió. Simplemente esperó, observando desde lejos, buscando una oportunidad. Ahora, meses después, volvió con una nueva estrategia. En lugar de acercarse directamente a Amos, empezó a cortejar a Lily en público, en los servicios de la iglesia, en el puesto de comercio, donde quiera que se cruzaran. Era encantador, atento y cuidadoso, nunca mencionaba tierra ni ovejas ni nada que pudiera levantar sospechas. Hablaba de poesía y música, de sueños y aventuras, de todo lo que una chica de 17 podría querer oír. Lily, hambrienta de atención de alguien que no fuera su hermano o Harriet, empezó a ablandarse con Víctor. No era insistente como los otros. Parecía interesado de verdad en sus pensamientos y opiniones. Le llevaba flores silvestres y le contaba historias que la hacían reír. Amos observaba el cortejo con creciente inquietud, pero se calló. Lily había pasado por tanto y merecía un poco de felicidad. Víctor no había hecho demandas ni propuestas. Tal vez, pensó Amos de mala gana, era diferente a los demás. Harriet no estaba tan segura. Había visto hombres como Víctor antes, hombres que usaban la amabilidad como máscara que podían quitarse cuando les conviniera. Pero no dijo nada, no quería parecer celosa o amargada. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para juzgar? Solo era la viuda gorda, olvidada por todos menos por los hermanos Fletcher. Luego, una tarde en el puesto de comercio, los peores temores de Harriet se confirmaron.
Había ido a vender parte de su repostería. El comerciante a veces le compraba pan para revenderlo a los viajeros. Mientras esperaba detrás del edificio a que el comerciante terminara con otro cliente, oyó voces del otro lado de la pared. Una era de Víctor, hablando con dos hombres más. La palomita ya casi cae en la trampa, decía Víctor, con voz satisfecha. Un mes más, tal vez dos, y ella misma me va a rogar que me case con ella. ¿Y qué pasa con ese hermano suyo?, preguntó uno de los otros. Es medio salvaje. No la va a soltar fácil. Víctor soltó una carcajada que hizo que a Harriet se le erizara la piel. Amos Fletcher no va a tener opción. Una vez que me case con Lily, la propiedad pasa a ser mía. Ya tengo compradores listos para las ovejas y la tierra. Fácil saco $6,000, quizás más. Y luego agarro mi lana y me largo a California. A ver si me va bien en los campos de oro. Se oyó líquido vertiéndose. Whisky, seguramente. Demonios, hasta podría quedarme a la chica un rato si está sabrosita. Pero ese hermano montañés se va a quedar en la calle el día después de la boda. Hasta le hará bien, la verdad. Viviendo como salvaje allá arriba. Los otros hombres se rieron. Harriet se quedó helada, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que lo oirían a través de la pared. Esperó a que se alejaran y luego reunió valor y fue directo a la cabaña Fletcher. Amos estaba cortando leña cuando ella llegó, el hacha subiendo y bajando con precisión mecánica. Levantó la vista al verla y su expresión se suavizó hasta casi una sonrisa. Harriet, Lily está adentro si la buscas. Tengo que hablar contigo, la voz de Harriet era urgente. Es sobre Victor Ashford. La sonrisa de Amos desapareció. ¿Qué pasa con él? Harriet le contó todo lo que había oído, cada palabra del plan de Víctor. Mientras hablaba, vio cómo la cara de Amos se oscurecía como nube de tormenta sobre las montañas. Pero cuando terminó, él no reaccionó como esperaba. En lugar de rabia, su cara mostró algo peor, incredulidad mezclada con lástima. Harriet, dijo despacio, dejando el hacha. Te agradezco la preocupación. De verdad. Pero Víctor ha sido puro respeto. No ha pedido nada ni ha tratado de apurar a Lily. Pero yo lo oí. ¿Lo oíste? La voz de Amos era suave pero firme. ¿O oíste algo y lo entendiste mal? La voz de Víctor suena parecido a la de varios. Era él. Las manos de Harriet temblaban. Estoy segura. Amos suspiró. Y en ese suspiro Harriet oyó todo lo que temía, la suposición de que estaba celosa, amargada, tratando de arruinar la felicidad de una muchacha joven porque ella no tenía ninguna. Mira, dijo Amos, con un filo en la voz. Sé que quieres ayudar, pero no puedes andar haciendo acusaciones así. Víctor es un hombre respetado en este territorio. Tú eres. Tú eres gorda y fea, Harriet, terminó ella con amargura. ¿Eso ibas a decir? No era lo que. Pero la cara de Amos se puso roja y los dos sabían que al menos era parcialmente cierto. Solo digo que tal vez estás dejando que tus sentimientos nublen tu juicio. Pasas mucho tiempo con Lily. Quizás tienes miedo de perder eso. Las palabras golpearon a Harriet como golpes físicos. Había esperado que Amos no le creyera de inmediato, pero que sugiriera que mentía por celos o soledad era peor que cualquier insulto que pudiera haberle lanzado. Ya veo, dijo en voz baja. Perdón por hacerte perder el tiempo. Se dio la vuelta para irse, pero Amos la llamó. Harriet, espera. No quise. Pero ella ya se alejaba, los hombros encorvados contra algo más que el viento. Detrás, Amos se quedó con el hacha en la mano, sintiendo que acababa de cometer un error terrible, pero sin saber cómo arreglarlo. Dentro de la cabaña, Lily había oído toda la conversación. Salió justo cuando Harriet desaparecía entre los árboles. ¿Por qué no le creíste?, preguntó Lily, con voz chiquita. Porque Víctor no ha hecho nada malo, dijo Amos. Pero hasta para él las palabras sonaban huecas. ¿Y por qué? Se calló, sin poder terminar el pensamiento. Porque está sola. Porque está celosa.
¿Por qué quién le creería a la viuda gorda antes que a un hombre guapo y encantador? Lily miró a su hermano con algo que podía ser decepción. Ella nunca nos ha mentido. Ni una sola vez. Amos no tuvo respuesta para eso. Las siguientes 2 semanas, Harriet se encerró en sí misma. No visitó la cabaña Fletcher, no llevó pan ni sopa, no salió salvo cuando era estrictamente necesario. El rechazo le dolió más que cualquiera de las crueldades casuales que había soportado del asentamiento. Había creído que Amos y Lily eran diferentes, que la veían como algo más que la viuda gorda. Pero al final, hasta ellos la habían descartado cuando su verdad se volvió incómoda. Víctor, sintiendo su momento, apretó su ventaja. Le propuso matrimonio a Lily una tarde soleada junto al río, ofreciéndole un delicado anillo de oro que debió costar una fortuna. Lily, halagada y confundida, y queriendo tanto creer en cuentos de hadas, dijo que sí. Amos dio su bendición de mala gana, todavía inquieto por la advertencia de Harriet, pero sin poder encontrar falla alguna en el comportamiento de Víctor. La boda se fijó para dentro de 3 semanas y empezaron los preparativos. Pero Víctor no tenía intención de esperar tanto. En una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan completa que no veías ni tu mano frente a la cara, Víctor y 4 de sus cómplices se acercaron a la cabaña Fletcher. Se movían en silencio, sus pasos amortiguados por la tierra blanda, sus intenciones tan oscuras como el cielo. El plan de Víctor era sencillo: entrar a la fuerza, tomar lo que tuvieran de valor y obligar a Lily a firmar documentos matrimoniales que había falsificado. Una vez hecho, diría que había sido una fuga romántica, y para cuando alguien aclarara la verdad, él ya habría vendido todo y desaparecido. Lo que Víctor no sabía era que Harriet, incapaz de dormir y preocupada a pesar del dolor, había estado vigilando la cabaña Fletcher desde lejos cada noche. Vio las 5 figuras moviéndose en la oscuridad, vio el brillo de armas en sus manos y supo de inmediato qué pasaba. No pensó. No había tiempo para pensar. Simplemente corrió. Harriet llegó a la cabaña justo cuando Víctor y sus hombres forzaban la puerta. Se lanzó frente a ella, brazos abiertos, voz resonando en la oscuridad. NGNG Baoku Y. Las palabras vietnamitas le salieron de golpe. Palabras que había aprendido escuchando a Amos. Palabras que significaban no la toquen, aléjense de ellos. Víctor la reconoció de inmediato. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras, encendiendo una antorcha con una cerilla. La puerca gorda quiere hacer de héroe. Sé lo que planeas, dijo Harriet, la voz temblorosa pero decidida. Te oí en el puesto de comercio. Vas a robarles todo y dejarlos sin nada. ¿Y qué si es cierto? Víctor se encogió de hombros, su cara guapa torciéndose en algo feo bajo la luz de la antorcha. ¿Quién te va a creer? Tú no eres nada, menos que nada. Hasta Fletcher no te creyó, ¿verdad? Las palabras dolieron, pero Harriet mantuvo su posición. No te voy a dejar que les hagas daño. Víctor asintió a sus hombres. Quítenla de ahí. La agarraron con rudeza, tratando de apartarla de la puerta. Ella se defendió con una fuerza sorprendente nacida de la desesperación, arañando y pateando y negándose a moverse. Uno de los hombres le dio un puñetazo en la cara y sintió que se le partían los labios, probó sangre. Otro la empujó fuerte y cayó contra la pared de la cabaña, pero se volvió a levantar. Una y otra vez la tiraron al suelo y una y otra vez ella se levantó, colocándose entre ellos y la puerta. La cara le sangraba. El cuerpo se le llenaría de moretones, pero no se movió. Vaca terca. Gruñó Víctor. Agarró un leño y lo blandió contra la cabeza de Harriet. El mundo explotó en estrellas y dolor. Harriet se derrumbó, sangre brotando de un corte en la frente. Pero aún cayendo, extendió la mano y agarró la manija de la puerta, manteniéndola cerrada con las últimas fuerzas que le quedaban. El alboroto por fin despertó a Amos. Salió de la cabaña como una fuerza de la naturaleza, rifle en mano, los ojos encendidos de furia. Lo que vio le heló la sangre, Harriet tirada en el suelo, sangre acumulándose bajo su cabeza, sus manos todavía aferrándose desesperadamente a la puerta como si pudiera protegerlos a un inconsciente. ¿Qué chingados es esto?, rugió Amos.
Víctor, tomado por sorpresa, fue por su pistola. Amos fue más rápido. Su puño conectó con la mandíbula de Víctor con un crujido que resonó por el valle, y el otro cayó como árbol talado. Los 4 cómplices se quedaron helados, dándose cuenta de pronto que habían traído cuchillos a pelear contra un grizzly. «Suelten las armas», ordenó Amos, voz mortalmente tranquila. «O los suelto yo a ustedes». Obedecieron de inmediato. Amos mantuvo el rifle apuntándolos mientras se arrodillaba junto a Harriet, buscando el pulso con la mano. Estaba ahí, gracias a Dios, pero débil y entrecortado. La sangre le empapaba el pelo y la cara estaba tan hinchada que apenas se reconocía. Lily salió detrás de su hermano y soltó un grito ahogado al ver a Harriet. «Dios mío, ¿qué le hicieron?» Trató de protegerlos, dijo Amos, la voz cargada de emoción. Ella sabía. Sabía lo que Víctor planeaba y vino a detenerlo. Víctor, recuperando el conocimiento, soltó una risa amarga. «Son todos unos idiotas. Ya tengo la escritura de su tierra. Falsifiqué la firma de Lily hace semanas. Aunque me entreguen, igual». No terminó porque Amos lo golpeó otra vez, más fuerte esta vez. Cuando Víctor volvió en sí, estaba atado junto con sus cómplices, y los primeros rayos del amanecer rompían sobre las montañas. Amos cargó a Harriet y la acostó con cuidado en su propia cama. Lily trajo agua y trapos limpios, limpiando las heridas con manos temblorosas. Cuando el sol salió más alto, los ojos de Harriet por fin aletearon y se abrieron. «La puerta», murmuró, confundida. «Tengo que proteger la puerta». «Ya lo hiciste», dijo Amos, la voz quebrándose. «Nos protegiste. Nos salvaste». Las lágrimas rodaron por las mejillas magulladas de Harriet. «Perdón. Perdón por no ser más fuerte. Perdón». «No», Amos tomó sus manos marcadas y curtidas por el trabajo en las suyas. «No te disculpes. Eres la persona más valiente que he conocido». Para el mediodía, Amos había cargado a Víctor y sus hombres en una carreta y los arrastró hasta el asentamiento. El sheriff era un hombre duro llamado Dutch Williams, que tenía poca paciencia con criminales y aún menos con citadinos presumidos. Frente a todo el asentamiento, cada comerciante, cada granjero, cada chismosa que alguna vez había murmurado sobre la viuda gorda, Amos contó la historia. Les mostró la sangre de Harriet en su porche, describió su defensa desesperada y obligó a Víctor a confesar su plan. Bajo interrogatorio, Víctor se quebró como huevo, admitió todo. Los documentos falsificados, el plan de robar la tierra, los timos que había corrido en otros 3 territorios. El sheriff encontró pruebas de otros engaños, otras familias que Víctor había estafado. $6,000, anunció Dutch Williams después de consultar con el juez territorial. Ese es el valor de la propiedad Fletcher que intentaste robar. Vas a pagar esa cantidad en restitución, más 5 años en la cárcel. Tus cómplices, 2 años cada uno. La cara de Víctor se puso blanca. No tengo $6,000. Entonces supongo que tu familia del este va a tener que vender algunas cositas, respondió Dutch sin compasión. Tal vez esa casa elegante de la que oí hablar. El asentamiento estalló en conversaciones de asombro. Muchos habían confiado en Víctor, habían caído en su encanto. Saber que no era más que un estafador fue una revelación y una vergüenza. La señora Henderson, que había sido de las peores chismosas sobre Harriet, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. «Señorita Morrison», dijo, la voz temblorosa. «Le debo una disculpa. Todos se la debemos. Tú trataste de advertirnos sobre el señor Ashford y no te escuchamos. Salvaste a los Fletcher cuando nosotros habríamos estado mirando cómo los robaban. Me da vergüenza». Uno por uno, los habitantes del pueblo se acercaron a disculparse. La habían descartado, se habían burlado, la habían olvidado, y ella había respondido siendo más valiente que todos ellos. La vergüenza era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Amos estaba al lado de Harriet, el brazo protector sobre sus hombros. «Esta mujer no solo es valiente», anunció a la multitud. «Lleva meses cuidando a mi familia, sin pedir nada a cambio. Mientras ustedes chismeaban y juzgaban,
ella nos estaba mostrando qué es la verdadera bondad. Se volvió directamente hacia Harriet y su voz se suavizó. Te dije cosas horribles. Te descarté. No te creí cuando me dijiste la verdad. He sido un idiota, Harriet Morrison, pero espero que me des oportunidad de ser menos idiota. Harriet lo miró, confusión en los ojos. ¿Qué quieres decir? Amos tomó aire profundo. Frente a todo el asentamiento, frente a todos los que alguna vez los habían juzgado a ambos, se hincó de una rodilla. Quiero decir que te estoy pidiendo que te cases conmigo. No porque necesite ayuda con Lily. No porque quiera tu tierra o tu dinero. Dios sabe que no tienes ni lo uno ni lo otro. Te lo pido porque eres la mejor persona que he conocido, y sería un honor pasar mi vida contigo. El asentamiento se quedó en silencio total. Harriet miró a Amos, su cara golpeada mostrando una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. No tienes que decir que sí, continuó Amos. Sé que no te merezco, pero te juro por la tumba de mis padres que si dices sí, pasaré cada día tratando de ser digno de tu bondad. Sí, susurró Harriet, y luego más fuerte, sí. El asentamiento estalló en aplausos, aunque si era alegría genuina o alivio por formar parte de un final feliz en lugar de una tragedia, era difícil decirlo. Se casaron 3 semanas después junto al Green River, donde el agua corría clara y fría sobre piedras antiguas. Lily fue la dama de honor, con un vestido hecho de la tela que Harriet había estado guardando años. Asistió medio asentamiento, tal vez para calmar su culpa, tal vez por buenos deseos sinceros. Dutch Williams, actuando como oficiante informal, dijo las palabras que los unieron. Cuando Amos besó a su novia, no hubo nada tentativo ni inseguro. La besó como si fuera preciosa, como si lo fuera todo, como si fuera exactamente lo que siempre había sido, una mujer de coraje extraordinario y corazón aún más extraordinario. Los años que siguieron fueron buenos. La restitución forzada de Dr. Ashford dio a los Fletcher, ahora Fletcher Morrison, suficiente capital para expandir la operación de forma importante. Compraron más tierra, más ovejas y contrataron trabajadores para manejarlo todo. Harriet demostró tener una cabeza brillante para los negocios, y bajo su administración el rancho prosperó más allá de lo que nadie esperaba. Dio a luz a 3 hijos, un varón al que llamaron Thomas, por ambos padres, y 2 niñas, Sarah y Margaret, por las hermanas que habían perdido. Los niños fueron sanos y fuertes, creciendo en un hogar lleno de amor y risas. La condición tiroidea de Harriet nunca mejoró y su cuerpo siguió siendo pesado. Pero Amos nunca dejó de mirarla como si fuera hermosa, porque para él lo era. Había aprendido por las malas que la belleza no tiene nada que ver con la forma del cuerpo y todo con el coraje del alma. Victor Ashford cumplió sus 5 años y salió de la cárcel hecho un hombre roto. La familia del Este lo desheredó después de tener que vender su hacienda para pagar la restitución. Sin otro lugar a donde ir, eventualmente regresó al valle del Green River buscando trabajo. Fue Harriet quien le ofreció empleo, no por venganza, sino por la misma compasión que la había llevado a dejar sopa en el porche de los Fletcher tantos años atrás. Lo puso a trabajar como peón de rancho, en las tareas más duras y humildes. Era trabajo honesto, bien pagado, y le daba oportunidad de recuperar algo de dignidad. Cada día Víctor veía lo que había intentado robar, una familia construida sobre amor y confianza, un rancho próspero manejado con integridad, niños que nunca conocerían el tipo de maquinaciones desesperadas que habían definido su vida. La ironía no se le escapaba. La mujer a la que había llamado puerca gorda ahora era dueña del rancho más grande y exitoso del valle, y él trabajaba para ella, recibiendo órdenes y ganando un sueldo. A veces, tarde en la noche en el dormitorio de los peones, Víctor pensaba en las decisiones que lo habían llevado ahí. Había sido guapo, encantador, educado. Todo lo que el mundo decía que importaba, y había perdido contra una mujer que el mundo había considerado sin valor. La lección, aunque amarga, era una que por fin estaba aprendiendo. En el 10º aniversario del rancho, el asentamiento organizó una gran celebración. Se había vuelto tradición, un recordatorio de cuán cerca habían estado de la injusticia y cuán agradecidos estaban por el resultado. Pusieron mesas en el establo grande, ahora el doble de tamaño, y la comida abundaba.
Amos se levantó para brindar. Con su esposa a un lado, sus hijos a sus pies, levantó la copa. Hace 10 años pensaba que estaba protegiendo a mi familia. Resulta que necesitaba que me protegieran de mi propia terquedad. La gente se rió. Le estoy agradecido cada día a la mujer que me enseñó que la persona más fuerte no siempre es la más grande ni la que habla más alto. A veces es la que sigue apareciendo con sopa, aunque no la quieran. Harriet se sonrojó, todavía incómoda con la atención pública después de tantos años. Pero Lily le apretó la mano y el pequeño Thomas le abrazó la pierna y se sintió, tal vez por primera vez en su vida, completamente a gusto en su propia piel. La fiesta duró hasta tarde, con música, baile y anécdotas. En un momento, la señora Henderson, ya anciana pero todavía lengua afilada, arrinconó a Harriet. «Sabes», dijo pensativa, «yo creía que era buena juzgando carácter. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que estaba viendo todo mal». «Todos cometemos errores», dijo Harriet con generosidad. «Algunos errores lastiman gente», los ojos de la señora Henderson eran serios. «Perdón por haber tardado tanto en ver lo que teníamos enfrente». Harriet sonrió. «Lo que importa es que lo ven ahora». Cuando la celebración terminó y los invitados empezaron a irse, Amos y Harriet se quedaron juntos en el porche de su cabaña ampliada, ahora una casa de verdad con varios cuartos, ventanas de vidrio y todas las comodidades que una vez no tenían. ¿Alguna vez piensas en esa noche?, preguntó Amos en voz baja. Cuando vino Víctor. A veces, admitió Harriet, pero no con arrepentimiento. Todo lo que pasó nos trajo hasta aquí. Señaló la casa, los niños dormidos adentro, el rancho próspero extendiéndose frente a ellos. No cambiaría nada. Ni siquiera la parte en que te dije cosas horribles y no te creí. Harriet soltó una risa suave. Bueno, tal vez esa parte, pero hasta entonces estabas tratando de proteger a Lily. Tu corazón estaba en el lugar correcto. Mi cabeza estaba hasta el fondo del culo, corrigió Amos, y Harriet rió más fuerte. Se quedaron en silencio cómodo, viendo partir a los últimos invitados, viendo salir las estrellas en el cielo que se oscurecía. En la distancia, un lobo aulló y las ovejas se inquietaron antes de volver a calmarse. ¿Sabes qué pensé?, dijo Harriet de pronto. Esa noche cuando corrí a tu cabaña al ver a Víctor y sus hombres. ¿Qué? Pensé, aquí es donde me muero. Estaba segura, pero también pensé, al menos será por algo que importa. Al menos no moriré olvidada e inútil. Amos la acercó más. Nunca podría ser inútil, y te prometo que nunca serás olvidada. Fue una promesa que cumplió. Mucho después de que ambos se hubieran ido, mucho después de que sus hijos tuvieran hijos propios, la historia de Harriet Morrison Fletcher seguía contándose en el valle del Green River. Se volvió leyenda, la mujer que habían descartado y subestimado, que había mostrado coraje extraordinario cuando más importaba, que había construido un imperio desde la bondad y la perseverancia. Le pusieron su nombre a la escuela que eventualmente se construyó en el asentamiento, a la iglesia que reemplazó la vieja casa de reuniones, al puente que cruzaba el Green River. Morrison se volvió sinónimo de integridad y compasión. Y si alguien intentaba juzgar el valor de una persona por su apariencia, rápidamente le recordaban la historia de Harriet. En cuanto a Victor Ashford, trabajó en el rancho Fletcher Morrison 15 años hasta que su salud falló. Harriet se aseguró de que lo cuidaran en sus últimos días, dándole un cuarto en la casa principal y asegurándose de que muriera con dignidad. Era más de lo que merecía, y todos lo sabían. Pero esa era la forma de ser de Harriet. En su lecho de muerte, Víctor la llamó una última vez. ¿Por qué?, preguntó, voz apenas un susurro. Después de todo lo que hice, ¿por qué me mostraste bondad? Harriet pensó un momento antes de responder. Porque alguien me mostró bondad a mí cuando tampoco la merecía. Porque eso es lo que se supone que hagamos, romper el ciclo de crueldad y reemplazarlo con gracia. No te entiendo, admitió Víctor. Lo sé, dijo Harriet con suavidad. Pero tal vez en lo que venga después, sí. Murió esa noche, y Harriet pagó su entierro en el pequeño cementerio que daba al valle. Su tumba era sencilla, con solo su nombre y fechas,
pero era más consideración de la que él jamás había mostrado a nadie. Los años siguieron rodando, como hacen los años. Amos y Harriet envejecieron juntos, el pelo encaneciendo, los cuerpos volviéndose frágiles, pero su amor permaneciendo constante. Se sentaban juntos en su porche cada tarde, tomados de la mano viendo cómo el atardecer pintaba las montañas de dorado y carmesí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Amos una tarde cuando ambos ya pasaban de los 70. ¿De casarte conmigo, de tomar esta vida? Harriet lo miró con ojos que habían visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Ni un solo momento. ¿Ni siquiera cuando era un idiota? Sobre todo entonces no, dijo ella con una sonrisa. Más me necesitabas cuando eras idiota. Se rieron juntos, el sonido viajando por el valle que habían construido. Y en esa risa estaba todo lo que importaba, redención y gracia, coraje y amor, la comprensión de que el verdadero valor no viene de lo que el mundo ve, sino de lo que elegimos hacer cuando nadie está mirando. La viuda gorda y el hombre de montaña, dos personas que el mundo había descartado, habían demostrado que la bondad es más fuerte que el juicio, que el amor es más poderoso que el prejuicio, y que a veces las personas menos probables se convierten en los héroes más grandes. Su historia terminó, como todas las historias deben terminar, pero sus ecos siguieron, ondulando a través de generaciones como piedras lanzadas al agua quieta, cambiando la forma de todo lo que tocaron.